Alguna vez fue la mujer que llevó la voz de Venezuela al mundo, la diva que iluminó las pantallas de televisión y los festivales con vestidos, plumas y canciones que se volvieron himnos. La llamaban la primerísima, la primera, la intocable, la eterna. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a las estrellas más brillantes. Hoy, Mirla Castellanos vive entre los aplausos que se apagaron, el silencio de los amigos ausentes y el dolor de haber perdido a su compañero de vida. ¿Cómo llegó la artista que un día encarnó el glamour y el triunfo a un capítulo tan solitario? La formación de la joven Mirla. Mirla, Josefina Castellanos. Peñalosa nació en 1941 en Valencia, capital del estado Carabobo, Venezuela. Su llegada coincidió con un país profundamente tradicional, conservador y con pocas oportunidades para las mujeres. Desde el inicio, la historia familiar de Mirla estuvo marcada por la ruptura. Su padre biológico abandonó a su madre, Carmen Aurora Peñalosa, cuando ella aún era una niña. Aquella ausencia no fue solo física, se convirtió en un silencio definitorio en su vida. Su madre rehizo su camino al casarse con Pedro Castellanos, un barbero de Yaracuy que adoptó legalmente a Mirla, le dio su apellido y cierta estabilidad dentro de un hogar modesto. Sin embargo, la herida emocional del abandono paterno permaneció, forjando en Mirla una determinación férrea por demostrar su valía ante el mundo. No es raro que los hijos del abandono desarrollen un impulso interno por ser vistos, aplaudidos y transformar el silencio en reconocimiento. Rasgos que más tarde definirían la esencia artística de Mirla. Carmen Aurora no fue solo madre, fue la primera representante, estilista y promotora de su hija. Ama de casa de recursos limitados, pero de ambiciones enormes. Confeccionaba trajes improvisados con lo poco que tenía y llevaba a la pequeña Mirla a cantar en emisoras locales. Aquellas primeras apariciones fueron en programas infantiles de Radio Valencia y La Voz de Carabobo, pero para la niña fueron el primer sorbo de escenario. En casa, Mirla encontraba su propio teatro. Frente al espejo imitaba a la gran Lola Flores, copiando gestos, inflexiones de voz y carisma. No era simple juego, sino un entrenamiento inconsciente, una forma de escapar de la fractura familiar y de construir las bases de la diva que sería. Su infancia estuvo teñida de contrastes. De un lado, la pobreza, el estigma de una madre abandonada y la ausencia del padre. Del otro, el amor, la fe inquebrantable de Carmen Aurora y la presión de creer que su voz sería la llave para sacar a la familia del anonimato. En la escuela, Mirla cumplía lo justo, pero nunca destacó por los estudios. Sus compañeros la recordaban más por su capacidad de cantar y entretener que por sus notas. En la adolescencia, entabló amistad con Olga Teresa Machado, quien también sería reconocida como cantante. Fue ella quien, al escuchar la voz de Mirla, la animó a mudarse a Caracas, convencida de que la capital le daría oportunidades que Valencia jamás podría ofrecer. Ese consejo sería decisivo. A los 15 años, Mirla ya sabía que quería entregarse por completo a la música. La guía de su madre, el roce temprano con la radio y el impulso de sus pares la empujaron al camino profesional. El contraste de sus orígenes, hogar humilde, padre ausente, madre devota, le otorgó una dualidad única, vulnerabilidad y resiliencia. ¿Cómo Mirla redefinió el pop venezolano? Para 1960, Mirla Castellanos tenía apenas 19 años, cuando se atrevió a dar el salto a la fama como solista en Radio Caracas Televisión. El recuerdo de aquel debut sigue vivo, no solo por su voz, sino por la osadía de su vestuario. Un pantalón con estribos y un suéter hasta la cadera. En una sociedad donde se esperaba que las cantantes aparecieran en vestido, ese pequeño gesto provocó un escándalo. Los vecinos murmuraban que parecía una mujer alegre, eufemismo para referirse a una mujer de moral dudosa.
Lo que hoy podría parecer una simple elección de moda fue, en su momento, un desafío cultural a normas profundamente conservadoras. Antes de esa primera aparición televisiva, su camino distaba mucho del glamour. Trabajó como secretaria del célebre periodista deportivo Juan Bené, contestando teléfonos y mecanografiando notas. Para complementar sus ingresos, posó como modelo en algunas ocasiones, aunque nunca se consideró reina de belleza. El canto seguía siendo una pasión secundaria hasta que, en 1961, se le presentó la oportunidad de grabar un sencillo de 45 revoluciones por minuto. El disco, Tema para Enamorados, se promocionó con un giro inusual. De un lado, la pista instrumental, del otro, la voz grabada de Mirla, lo que permitía al público cantar con Mirla. Su carrera comenzó a tomar forma cuando fue invitada a unirse a Los Naipes, un trío masculino que necesitaba una voz femenina para completar sus armonías. Con ellos ganó experiencia en presentaciones en vivo, aunque nunca alcanzaron éxito discográfico. Aún así, fue un valioso aprendizaje en disciplina, ensayos y trabajo en equipo. Bajo la guía del productor Oswaldo Yepes y el compositor Luis Cruz, Mirla decidió finalmente independizarse. En 1962 lanzó su primer LP, Así es Mirla, que la situó dentro de una nueva generación de cantantes venezolanos que se alejaban del folclore tradicional para abrazar el pop moderno y las baladas románticas. Su ascenso coincidió con una época en que la industria musical latinoamericana dependía de los festivales como plataforma para descubrir y lanzar estrellas. Mirla se entregó a estas competencias con determinación. En 1966, apareció en la comedia musical Cantando llega el amor de RCTV junto a José Luis Rodríguez y Mirta Pérez, lo que le dio visibilidad como cantante y actriz. 2 años más tarde viajó a Italia para competir en el prestigioso Festival de San Remo, interpretando Meraviglioso con Domenico Modugno. Su verdadero gran salto llegó en 1969 en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en España, donde cantó Ese día llegará, compuesta por Manuel Alejandro. Ganar el primer lugar fue un punto de quiebre. Fue el primer premio internacional importante para una cantante venezolana y le otorgó credibilidad inmediata en el extranjero. Al año siguiente representó a Venezuela en el Festival Latinoamericano de la Canción en México con los brazos cruzados, logrando el segundo lugar. Críticos aseguraron que debió ganar y destacaron la elegancia de su interpretación frente a la emotividad cruda de José José, quien quedó tercero con El Triste. Su trayectoria festivalera continuó. En 1971 ganó la primera edición del Festival de la Onda Nueva en Caracas con Fango, también de Manuel Alejandro. En 1972 alcanzó el 4º lugar en el Festival OTI en España, y en 1975 obtuvo el 3er puesto en Puerto Rico con Soy como el viento, Soy como el mar, escrita por Luisito Rey. Cada participación consolidaba su prestigio y reforzaba su identidad como una voz fuerte y versátil en el mundo hispano. Si estos certámenes le aseguraron un lugar en el extranjero, en Venezuela su fama se cimentó gracias a la televisión. Junto a su primer esposo, el actor y productor Miguel Ángel Landa, condujo el programa de variedades Él y Ella entre 1971 y 1975. El show combinaba sketches humorísticos con números musicales y se convirtió en uno de los más influyentes de la época. Incluso ofreció a Juan Gabriel su debut televisivo en Venezuela. Para Mirla, el programa fue una bendición y una carga. Le otorgó visibilidad constante a nivel nacional, pero también la ató al ritmo agotador de una producción semanal y a la mirada escrutadora de un público masivo. Más allá de la televisión, revolucionó la experiencia musical en vivo en Venezuela. Hasta entonces, la mayoría de las presentaciones eran íntimas, con pequeñas orquestas o cantantes estáticos.
Mirla introdujo montajes con bailarines, grandes orquestas, arreglos elaborados y efectos de iluminación que dieron a sus espectáculos el aire de un show internacional. Sus logros fueron históricos. En 1984 se convirtió en la única artista venezolana en ganar un premio Billboard, gracias al álbum Vuelve Pronto. En esos años también obtuvo un disco de oro en Puerto Rico por el éxito Señor Juez. Vendió más de 13 millones de discos en todo el mundo, una cifra extraordinaria para una venezolana de su generación. Actuó en el certamen Miss Universo 1982 en Perú. Participó en los Juegos Panamericanos de 1983 en Caracas y fue figura constante en Miss Venezuela, donde solía protagonizar los números musicales más recordados de la noche. Su presencia en Sábado Sensacional a lo largo de los años 70, 80 y 90 la convirtió en un rostro infaltable en los hogares venezolanos. El apodo que definió su carrera, La Primerísima, fue acuñado por los productores Luis Guillermo González y Ricardo Tirado, y más tarde amplificado por el presentador Reni Ottolina. Era un título que simbolizaba ser la primera, primera en estilo, primera en glamour, primera en voz, pero también se transformó en un peso. Llevar ese sello implicaba no poder mostrar debilidad ni declive. El público exigía perfección, y sus colegas a menudo resentían el aura de superioridad que transmitía el título. La carga de ser la primerísima. La larga carrera de Mirla Castellanos, a pesar de su brillo, nunca estuvo libre de controversias ni desilusiones. Uno de los episodios que marcaron su madurez profesional fue su gestión como presidenta de la Casa del Artista, cargo que ocupó por más de una década. Asumió el reto con determinación, levantando la institución casi con las uñas, como ella misma lo describió después. Bajo su liderazgo, la casa se convirtió en un espacio vital para los artistas venezolanos, ofreciendo visibilidad, recursos y un sentido de unidad profesional. Sin embargo, detrás del telón, Mirla descubrió lo que más tarde llamaría la mayor desilusión de su vida: los egos, las rivalidades y la envidia de sus propios colegas. Aquellos que alguna vez consideró compañeros en una misión compartida se revelaron como competidores, incapaces de reconocerle crédito o autoridad. Años después habló con franqueza de cómo muchos de esos detractores terminaron en el olvido, alejados y sin vigencia, mientras ella seguía en pie. Su ambición también la llevó a territorios inesperados: la política. En 1995, en la cúspide de su reconocimiento nacional, Mirla se lanzó como candidata a la alcaldía de Baruta, uno de los municipios clave de Caracas. Al principio, la decisión parecía natural. Había vivido allí durante años, la preocupaba el deterioro que veía a su alrededor y creía que su voz podía inspirar cambios más allá del escenario. Pero la campaña pronto se tornó amarga. Terminó en el tercer lugar, lejos de sus competidores, y lo que descubrió fue incluso peor que la derrota. La maquinaria cínica de la política, las negociaciones de pasillo, la manipulación y la crueldad de los ataques públicos. Más tarde confesó su profundo arrepentimiento por haberse adentrado en ese mundo, al que llamó un oscuro mundo que no era para ella. La experiencia manchó su imagen ante algunos, pero para Mirla, la verdadera herida fue personal. Las rivalidades también marcaron su camino. Aunque nunca cultivó enemistades abiertas, su relación con ciertas colegas fue distante en el mejor de los casos. Con Lila Morillo, otra cantante venezolana de su generación, admitió sin rodeos que no existían lazos, afinidad ni intención de construirlos. La competencia entre cantantes femeninas en Venezuela era feroz, y mientras algunas rivalidades se mantenían en el terreno de la cortesía, otras se pudrían en silencio. Más doloroso aún para Mirla fue la constante corriente de envidia de sus pares, que resentían el título de la primerísima, y estaban también las oportunidades que se le escaparon de las manos, esas que persiguen a un artista con el fantasma de lo que pudo haber sido.
Una noche, en la intimidad de su casa, Juan Gabriel se sentó al piano y le mostró varias canciones nuevas. La animó a escoger una para grabarla. Mirla, consciente del genio de sus composiciones, decidió guardar aquel momento en un casete para estudiarlo después. Pero, por un giro cruel del destino, el casete se perdió y nunca fue recuperado. Esas canciones no desaparecieron. Resurgieron más tarde en la voz de Rocío Dúrcal, convirtiéndose en algunos de sus temas más emblemáticos. Para Mirla, la pérdida fue un recordatorio amargo de cuán frágil puede ser el destino. Cómo un objeto extraviado puede alterar la trayectoria de una carrera. La mujer privada detrás de la diva pública. La vida personal de Mirla Castellanos, al igual que su carrera artística, estuvo profundamente ligada a los hombres que la acompañaron, tanto en el escenario como detrás de las cámaras. Su primer matrimonio fue con el actor, comediante y productor de televisión Miguel Ángel Landa, uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento venezolano en las décadas de 1960 y 1970. Se casaron en 1964, cuando Mirla aún consolidaba su carrera como cantante y Landa ascendía rápidamente en la televisión. La unión fue tanto artística como romántica. Juntos se convirtieron en una pareja poderosa, creando y conduciendo el innovador programa Él y Ella, que se transformó en uno de los más vistos de su época. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, Miguel Ángel y Dayana, y durante más de una década, sus vidas personales y profesionales parecían inseparables. Sin embargo, las presiones de la constante exposición pública y las tensiones de sostener un matrimonio bajo los reflectores comenzaron a desgastar la relación. En 1976, tras 12 años de unión, se divorciaron. Para Mirla, aquella separación significó el fin de uno de los capítulos más creativos de su vida, pero también le dejó un sentimiento de traición y desilusión, pues el hombre con el que había construido tanto decidió marcharse. 2 años más tarde, en 1978, Mirla volvió a casarse, esta vez con un compañero muy diferente, el empresario español Miguel Ángel Martínez, conocido en el medio como El Gallego. Martínez no era actor ni cantante, sino un estratega y gestor con fuertes vínculos en la radiodifusión y el mundo empresarial. Al momento de la boda, ya estaba vinculado a la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, donde más tarde ejercería la presidencia. Con él, Mirla entró en una nueva etapa de su carrera, marcada por la internacionalización y la consolidación profesional. Mientras Landa había sido su pareja en el foco de la fama, Martínez fue quien operó tras bastidores, organizaba sus giras, negociaba contratos y garantizaba su presencia en mercados más allá de Venezuela. Su matrimonio fue largo y estable, durando más de 4 décadas. Compartieron no solo el hogar, sino también la gestión de la carrera de Mirla, construyendo una sociedad basada en el equilibrio entre lo artístico y lo administrativo. De esa unión nació su hija Yolanda, y Martínez se convirtió en la figura de estabilidad en la vida madura de la cantante, acompañándola en sus giras internacionales, en sus tropiezos políticos y en las luchas contra una industria que a menudo se mostraba envidiosa o hostil. A diferencia de su primer matrimonio, que terminó en separación pública, el segundo fue un vínculo duradero, cimentado en la lealtad y la dependencia mutua. Pero incluso las alianzas más sólidas enfrentan la ruptura final. El 17 de julio de 2024, Miguel Ángel Martínez falleció en Madrid, ciudad en la que la pareja residía desde hacía años. El anuncio vino de la propia Mirla, quien publicó una desgarradora despedida en su cuenta de Instagram. Sus palabras estaban cargadas de dolor. Mi dolor es inmenso, pero mi amor siempre estará allí. El 15 de diciembre de 1978, sellamos nuestra unión, que será para siempre. Mi amado Gallego, nunca te olvidaré. La declaración reflejó no solo la tristeza de la viudez,
sino también el profundo sentido de eternidad que ella asociaba con su amor. Más allá de estos dos matrimonios, la vida personal de Mirla incluyó capítulos tempranos a menudo eclipsados por su fama. Antes de casarse con ninguno de los dos, Miguel Ángel se convirtió en madre de Hugo Daniel Castellanos, su primer hijo. Más tarde sumaría a Miguel Ángel y Dayana de su primer matrimonio y a Yolanda de su segundo. Con el tiempo, la familia se amplió con 3 nietos. Aunque su imagen pública estuvo definida por lentejuelas, plumas y escenarios espectaculares, en entrevistas, Mirla recalcaba que en casa era simplemente mamá, una mujer preocupada por el futuro de sus hijos que intentaba, a su manera, equilibrar las responsabilidades domésticas con las exigencias implacables de la fama, cuando el tiempo se convierte en el mayor rival. Como muchos artistas que vivieron su apogeo en las décadas doradas de la televisión y la radio, la salud de Mirla Castellanos se ha convertido en tema recurrente de especulación. Durante la última década, han circulado rumores sobre su estado físico, generando titulares que insinuaban fragilidad. Sin embargo, cada vez Mirla ha respondido con una mezcla de desafío y elegancia, insistiendo en que sigue de pie y que su voz y su espíritu siguen siendo sus mayores fortalezas. En entrevistas, ha tomado con humor las insinuaciones de retiro, recordando al público que trabajar es su oxígeno. Aún así, los murmullos reflejan una realidad. A su edad, cada aparición, cada nota cantada en público, lleva consigo un peso de preocupación. En mayo de 2025, otro incidente recordó al público su vulnerabilidad. Mientras estaba en Madrid junto a su equipo, Mirla quedó atrapada en un ascensor. El episodio, aunque resuelto rápidamente por los bomberos, se compartió ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en un espectáculo inesperado. Los videos mostraron el momento en que las puertas fueron forzadas y la veterana estrella, impecable a pesar del susto, salió con serenidad. Para las audiencias jóvenes, el hecho fue una curiosidad. Para sus admiradores de toda la vida, resultó simbólico. La prueba de que incluso la primerísima podía encontrarse indefensa, esperando ser rescatada. El aislamiento también ha sido una presencia silenciosa pero implacable en su vida. La red de contemporáneos que alguna vez compartió escenarios y festivales con ella se ha ido desvaneciendo. Muchos se han retirado, otros han fallecido. Los grandes programas de variedades que definieron la televisión venezolana, desde Sábado Sensacional hasta los fastuosos espectáculos de Miss Venezuela, ya no ocupan el mismo espacio cultural. Las nuevas generaciones se inclinan hacia el reggaetón, el trap y las plataformas digitales, géneros y formatos muy lejanos de la grandeza orquestal que Mirla encarnaba. Aunque ha sido lo bastante generosa como para admitir que algunas canciones de reggaetón le resultan divertidas. Incluso experimentó con el ritmo en su versión de Maldito Amor, sigue enraizada en otra época. Tras más de 6 décadas en los escenarios, Mirla Castellanos continúa siendo una leyenda. Sin embargo, detrás de los aplausos, queda una mujer marcada por ausencias, rivalidades y pérdidas. Y quizá la pregunta más triste sea también la más sencilla. ¿Recuerda Venezuela todavía a la mujer que un día llevó su música más allá de las fronteras? ¿O ha quedado la primerísima relegada a desvanecerse en la memoria? Comparte tu opinión en los comentarios, y si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta a este video y compartirlo con quienes deben recordar su legado.